Estudio. Los atributos comunicables de Dios. Cuando hablamos de los atributos comunicables de Dios, nos referimos a aquellas perfecciones divinas que Dios comparte con sus criaturas en cierto grado, aunque en Él se manifiestan de manera plena, perfecta e infinita. El ser humano, creado a su imagen y semejanza, Génesis 1:26-27, refleja estos atributos de forma limitada y dependiente. Por ejemplo, la santidad es un ejemplo de estos atributos. Dios es fundamentalmente diferente y está separado de todo lo que es impuro o pecaminoso. La santidad no es solo una cualidad de Dios, sino la esencia de su ser. Es la pureza y la perfección moral absoluta. Por esta razón, Él no puede tolerar el mal o la injusticia. La Biblia nos enseña que, a pesar de que la santidad de Dios es inalcanzable para nosotros, Él nos llama a vivir una vida que la refleje. Como dice Levítico 19:2, «Santos seréis, porque santo soy yo Jehová vuestro Dios». Este versículo no nos pide ser tan santos como Dios, sino ser apartados y dedicados a Él, viviendo de una manera que le honre y refleje su carácter en el mundo. El amor de Dios es un atributo fundamental de su carácter. A diferencia del amor humano, que a menudo es imperfecto y condicional, el amor divino es perfecto, eterno e incondicional. La Biblia nos enseña que Dios no solo ama, sino que Dios es amor, como lo dice 1 Juan 4:8. Este versículo no es una simple afirmación de que Dios tiene amor, sino que su misma naturaleza está compuesta de amor. El amor de Dios es sacrificial, lo cual se demuestra de la manera más clara en la entrega de su Hijo, Jesucristo. Juan 3:16 dice: «Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna». Nosotros, como seres humanos, podemos reflejar este amor porque lo hemos recibido de Él. Aunque nuestro amor nunca será tan perfecto como el de Dios, Él nos capacita para amar a los demás, incluso a quienes nos resultan difíciles. Es a través del amor que demostramos que conocemos a Dios y que su Espíritu vive en nosotros. Por eso, el amor es una de las virtudes más importantes que podemos manifestar. La bondad es otro atributo comunicable de Dios, un rasgo inherente a su carácter. Dios es la fuente de toda bondad, y todo lo bueno que existe en el mundo proviene de Él. Su bondad no es solo una acción, sino que es parte de su esencia. Como dice el Salmo 34:8, «Gustad y ved que es bueno Jehová». Este versículo nos invita a experimentar directamente la bondad de Dios en nuestras vidas. La bondad de Dios se manifiesta de muchas maneras: en la creación, en su provisión diaria para nosotros y en su gracia y misericordia hacia los pecadores. Como sus hijos, estamos llamados a reflejar su bondad a través de nuestras obras. Esto implica ser amables, generosos y compasivos con los demás, buscando su bienestar y demostrando el carácter de Dios en un mundo que lo necesita. Nuestras buenas obras son un eco de su bondad, un testimonio de su presencia en nuestras vidas. La misericordia y la compasión de Dios son atributos comunicables que revelan su profundo interés por el sufrimiento humano. La misericordia es la disposición de Dios para no darnos el castigo que merecen nuestros pecados, mientras que la compasión es su inclinación a aliviar el sufrimiento de los necesitados. Lamentaciones 3:22-23 nos recuerda que no somos consumidos gracias a su gran misericordia. Estamos llamados a reflejar esta misericordia y compasión en nuestras propias vidas. Lucas 6:36 nos insta a ser pues misericordiosos, como también vuestro Padre es misericordioso. Esto significa que debemos extender la gracia y el perdón a otros y acercarnos a los que sufren para ofrecerles ayuda, consuelo y apoyo. Al hacerlo, demostramos la naturaleza de Dios y su amor en acción. La gracia de Dios es un atributo fundamental que se define como el favor inmerecido.
es la bondad y el amor que Dios nos muestra, no porque seamos dignos de ello, sino por su propia naturaleza. La salvación es el mayor ejemplo de esta gracia, como se afirma en Efesios 2, 8 al 9. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Como receptores de esta gracia divina, los creyentes están llamados a vivir en gracia y a extender ese mismo favor a los demás. Esto implica perdonar a quienes nos ofenden, así como Cristo nos perdonó. Colosenses 3:13 nos exhorta a perdonarnos unos a otros. De la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Al mostrar gracia y perdón, reflejamos el carácter de Dios y vivimos de acuerdo con el ejemplo que Él nos ha dado. La justicia de Dios es un atributo intrínseco de su carácter, lo que significa que Él siempre actúa de manera recta, imparcial y de acuerdo con su naturaleza perfecta. Como dice el Salmo 89:14, justicia y juicio son el cimiento de tu trono, lo que indica que la justicia es la base misma de su gobierno y autoridad. Al ser creados a la imagen de Dios, los humanos estamos llamados a reflejar su justicia. Esto va más allá de un simple cumplimiento de las leyes. Implica defender a los oprimidos, buscar la equidad y actuar con rectitud en todas nuestras interacciones. Miqueas 6:8 resume esta vocación. Oh hombre, Él te ha declarado lo que es bueno, hacer justicia y amar misericordia y humillarte con tu Dios. Al buscar la justicia, no solo actuamos de manera moral, sino que también demostramos un aspecto fundamental del carácter de nuestro Creador. La verdad y la fidelidad son atributos inherentes a la naturaleza de Dios. Su veracidad significa que Él es la fuente de toda verdad. Su palabra es infalible y sus promesas son absolutas. Juan 14:6 es una de las afirmaciones más poderosas en este sentido, donde Jesús declara: Yo soy el camino, y la verdad, y la vida. La fidelidad de Dios es su compromiso inquebrantable de cumplir sus promesas y ser leal a su pacto con su pueblo. Nunca miente ni cambia de parecer. Como hijos de Dios, estamos llamados a reflejar esta verdad y fidelidad en nuestras vidas. Esto significa ser honestos en nuestras palabras y acciones, tal como lo insta Efesios 4:25. Desechando la mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo. Al vivir con veracidad y fidelidad, no solo honramos a Dios, sino que también construimos confianza y reflejamos su carácter en el mundo. La paciencia o longanimidad de Dios es su capacidad para soportar las ofensas y el pecado de la humanidad sin desatar su ira inmediatamente. Como dice 2 Pedro 3, Nine, el Señor no retarda su promesa, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Esta paciencia es una manifestación de su amor y deseo de que todos se salven. Nosotros, como creyentes, estamos llamados a imitar esta paciencia divina. En la vida diaria, la paciencia se manifiesta al soportar las faltas, debilidades y errores de los demás con amor, en lugar de enojarnos o reaccionar de forma impulsiva. Efesios 4:2 nos exhorta a vivir con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor. Al practicar la paciencia, no solo reflejamos el carácter de Dios, sino que también fortalecemos nuestras relaciones y demostramos el poder transformador de su amor en nuestras vidas. Los atributos comunicables de Dios son aquellos aspectos de su carácter que los seres humanos, creados a su imagen, pueden reflejar. No se trata de igualar a Dios en estas cualidades, sino de manifestar su naturaleza en nuestra vida diaria. Todos estos atributos se manifiestan en la vida del creyente a través de la obra del Espíritu Santo, quien nos transforma para que seamos más parecidos a Cristo y, por lo tanto, reflejemos el carácter de Dios en el mundo. Bendiciones. Charlas en la intimidad de la cruz. Un tizón arrancado del fuego.